Hola chicos, vamos a continuar con el siguiente tema donde vamos a desarrollar una aplicación para la API de películas que hemos estado utilizando en clases anteriores. Vamos a comenzar con lo que son las instalaciones. Recuerden que les dejo en la cajita de información las librerías que tienen que instalar. Al momento de querer iniciar la aplicación me mostraba un error. Quise hacer un npm install, no funcionó y lo que tuve que realizar fue borrar la carpeta node_modules y también el archivo package_log.json. Ya con esto realicé nuevamente un npm install, no quiso funcionar y fue hasta el segundo npm install cuando funcionó y ya pude iniciar la aplicación. No sé si fue un error de mi internet o si se dañaron las librerías al momento de que realicé las instalaciones, pero les paso esta información para que les sirva a ustedes por si presentan el mismo problema. En este proyecto vamos a usar un Stack Navigator. Vamos a utilizar dos pantallas que va a ser la de inicio y la de detalle. Vamos a comenzar haciendo estas pantallas. Recuerden que yo realizo una carpeta que se llama Screens y dentro pongo las pantallas que vamos a realizar. En estas pantallas voy a incluir ya las importaciones que vamos a necesitar. Lo siguiente que vamos a realizar es la navegación de la pantalla de inicio a la pantalla detalle. Esto lo vamos a realizar con un Stack Navigator. Recuerden que creamos una carpeta llamada Navigations donde agregamos el archivo del Stack Navigator. Recuerden que este tipo de navegación ya lo vimos en un video previo. Lo siguiente que vamos a realizar es mandar llamar esta navegación desde app. Ya podemos ver la pantalla de Home. Todavía no podemos navegar a la pantalla de detalle porque en esta ocasión no vamos a utilizar botones, pero por el momento vamos a empezar con la pantalla de Home. Voy a comenzar haciendo el destructuring de Navigation porque lo vamos a ocupar para precisamente poder navegar a la pantalla de detalle. Lo siguiente que vamos a realizar son los states que necesitamos para la pantalla de Home, como serían lista, película, total y consultado. Voy a volver a utilizar la función buscar. Estoy usando prácticamente el mismo código que hemos estado utilizando para la versión web de este proyecto. Recuerden que entramos a la función y cambiamos el state de consultado a verdadero, realizamos una petición, los datos que se devuelven se convierten a formato JSON y de estos datos extraemos el arreglo search y con este arreglo establecemos el state de lista y el de total. Voy a establecer tres estilos para esta pantalla, lo que es para el contenedor principal, para las imágenes y para el texto. Ahora ya en el return voy a establecer un contenedor view, le voy a especificar su estilo y agregaré un texto como título de la aplicación. Voy a agregar un componente search bar al cual le voy a modificar los estilos. En su evento onChange le voy a establecer que el texto que se está capturando va a actualizar el state de película y mandará a llamar la función buscar, la cual recibirá como parámetro el texto que está escribiendo el usuario en el search bar. En el evento onClear voy a establecer que cuando el usuario limpie el search bar dando clic en la X que aparece cuando escribimos, los state de película y consultado cambiarán respectivamente a cadena vacía y falso. Lo siguiente es establecerle a value el valor del state película y establecer un placeholder. Vamos a agregar un texto utilizando un operador ternario donde dependiendo si el valor de consultado es true, es decir que el usuario está realizando una búsqueda, muestre la cantidad de resultados encontrados usando el state total y de caso contrario mostrará el texto realiza una búsqueda. Para mostrar los pósters de las películas aquí no vamos a usar la función map. Vamos a utilizar un componente llamado FratList, el cual recibe como props un data, al cual le asignaremos el state lista. Recuerden que el arreglo search se lo asignamos al state lista. Lo siguiente será establecer en cuántas columnas se van a renderizar los elementos del arreglo. Cuando usábamos la función map, usábamos un props llamado key. En este componente esa key se establece con el props key extractor, donde usando una función flecha vamos a establecer el key para cada elemento a renderizar. Para esta API, las películas cuentan con un ID, que es el que vamos a utilizar. El siguiente props es render item, donde tengo que establecer la acción a realizar para cada uno de los elementos del arreglo.
Le voy a establecer una función con el mismo nombre y la voy a declarar antes de return. No olvidemos realizar el destructuring de item. En esta función voy a retornar el póster de la película. Hay que hacer énfasis en que algunas películas no contienen póster. Por esta razón yo agregué una imagen que se va a renderizar para aquellas películas que no lo contengan. Aquí podemos omitir el return y establecer lo que son paréntesis. Aquí queremos mostrar la imagen del póster o la imagen de la carpeta, pero queremos que el usuario pueda presionar esa imagen. Por esa razón voy a utilizar un elemento touchable opacity. Dentro de las etiquetas de este componente vamos a utilizar un operador ternario para mostrar ya sea el póster de la película o la imagen que agregué. Vamos a utilizar como condición que si la propiedad póster tiene n/a, se muestre la imagen que tenemos en la carpeta y de lo contrario el póster de la película correspondiente. Antes de guardar cambios voy a agregar en el evento onClear que cuando limpiemos el search bar también se establezca el state lista como un arreglo vacío y además voy a modificar el evento onChain que en realidad es el evento onChainTest. Ahora sí vamos a guardar cambios, voy a agregar el título de una película y vamos a agregar en el frat list un content container style para establecer un estilo y centrar nuestros pósters. Ahora sí vamos a establecer que cuando el usuario presione uno de los pósters lo envíe a la pantalla de detalle. Para eso en el evento onPress del touchable opacity vamos a establecer la navegación a dicha pantalla. Se hace igual que como lo hacíamos con un botón en el video donde se vio el tema de Stack Navigator. Aquí voy a pasar como parámetro la película a la cual está accionando este evento. El parámetro lo voy a llamar movie, el cual está recibiendo el valor de item, que es la película que accionó el evento. Ahora sí podemos ir a la pantalla de detalle, vamos a recibir el parámetro que enviamos desde el touchable opacity que está en el home y vamos a mostrar el título de la película en detalle. La URL que hemos estado utilizando para realizar las consultas solo nos muestra 5 datos de la película que son el póster, título, tipo, año y el ID. En detalle voy a agregar otro estado que se va a llamar datos y voy a utilizar useEffect para que se ejecute al momento de iniciar la pantalla detalle, pero utilizando otro parámetro en la URL. Hasta el momento habíamos utilizado el que nos regresa aquellas películas que coinciden con el texto que ponemos en el buscador. En este caso podemos usar otro parámetro que es el ID de la película y esto nos permitirá obtener más detalles de dicha película. Aquí lo que hago es realizar la búsqueda directamente con el ID de la película y los datos que me regresa los guardo en el state datos. Pueden ir a la página de la API y ver las propiedades que regresa cuando buscamos por ID de la película. Ahí en detalle voy a agregar varios estilos. Y en el return voy a utilizar el state datos que ahora contiene más detalles de la película seleccionada. Voy a volver a utilizar un operador ternario para establecer la imagen del póster y voy a agregar más información de la película como es fecha de estreno, actores, sinopsis, género, productora y premios. Como podemos observar no se alcanza a ver en la pantalla toda la información que agregamos, por lo tanto vamos a usar un scroll view con el cual vamos a envolver todos los elementos que agregamos en el return. Para finalizar vamos a ir al Stack Navigator y en las opciones de la pantalla detalle vamos a agregar que en el título del header se establezca el título de la película. Recuerden que el parámetro que envío desde el home se llama movie, el cual contiene la propiedad title. No olviden realizar el destructuring de route. Con esto, cada vez que seleccionemos una película, en el header tendremos el título de la misma. En este video repasamos el uso del Stack Navigator, de useState, useEffect y Fetch. Con esto realizamos una aplicación para películas utilizando The Open Movie Database API. Muy bien chicos, los veo en clase para dudas.